Muchas bendiciones, hermanos. Damos inicio este día miércoles, otro miércoles más que el Señor nos ha dado de vida, a la lección número 2 del discipulado, bajo el tema la instrucción del maestro. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que estuvimos viendo el miércoles pasado para los que pudieron ver la primera enseñanza del discipulado, que era el tema una relación con Cristo. Y es que hablábamos de tres aspectos muy importantes en lo que fue el discipulado que Cristo les dio a sus discípulos, recordándoles de que Cristo escogió a 12 discípulos para que estuviese con él, para que él tuviera o él pudiera tener una relación íntima con ellos. Y el primer punto era relación. Seguir a Cristo quiere decir tener una relación íntima con él. Nosotros podemos tener esa misma relación con Cristo o podemos tener ese mismo privilegio que los discípulos tuvieron con el maestro. Pero tal vez no puede ser de una manera corporal como ellos estuvieron con el maestro. Lo podemos hacer de una forma espiritual, pero podemos estar con Cristo todos los días. Podemos aprender de él todos los días a través de devocionales personales donde pasaremos tiempo con nuestro maestro, con Cristo Jesús. Y en estos devocionales nosotros podemos aprender de él. Podemos también dejar que él haga su obra en nosotros, cambiándonos así nuestra manera de pensar, nuestro carácter, nuestras acciones, nuestros pensamientos, y también podemos crecer espiritualmente. De igual manera, podemos vivir una vida en santidad. Cuando ponemos en práctica estos cuatro elementos, sabemos que nos estamos volviendo discípulos del Señor, y también aprendimos a cómo hacer un devocional. Dijimos que hacer un devocional era apartar un tiempo específico para nuestro Dios. Podemos apartar o podemos empezar con 20 minutos. Yo recomiendo que no sean menos de 20 minutos. O este devocional tiene que constar de lectura y de oración. Puedes repartir esos minutos en 10 para leer y 10 para orar. Para orar debes de tener una lista de oración, y para estudiar los libros puedes empezar con libros muy sencillos como Proverbios, como Salmos, como Mateo, Marcos y Lucas, que son los que nos hablan de la vida de Cristo. Continuando, entramos con el tema del que vamos a exponer este día, y es la instrucción. Mira, la instrucción que Jesús les dio a sus discípulos es una instrucción muy clara. Dice así en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La instrucción que Jesús les dio a sus discípulos está clara: aprended de mí. Pero llevad mi yugo significa trabajo, significa trabajar en la obra de Dios, trabajar sometidos a la voluntad de Dios, lo que significa que la obra no es de nosotros, sino que la obra es de Dios. ¿Qué es un yugo? Un yugo es un instrumento donde se unen a dos bueyes o se unen a dos mulas para arar la tierra. Estos trabajan en conjunto para poder hacer surcos para que el sembrador vaya echando la semilla. Entonces, trabajar en un yugo con el Señor significa someternos a su voluntad, significa dejarnos guiar por él. Y la idea de la figura de este yugo es la siguiente. Si tú puedes observar en la imagen que está puesta ahí donde están los dos bueyes, y ellos están unidos por lo que es un madero horizontalmente, los está uniendo. La idea de esta figura, si tú puedes observar bien en la imagen, hay un buey que es un poco más viejo que el otro, ya que el otro buey tiene los cuernos más largos y uno de ellos los tiene más cortos, lo que quiere decir que un buey de esos es más maduro y el otro
es más joven. Dios nos ayuda a formar surcos derechos para nuestros pies, a caminar por caminos rectos. El buey maduro es el que dirige al buey joven. El buey maduro lleva por el camino en el que debe de arar la tierra. A veces el buey joven se quiere desviar de ese camino porque el buey joven no conoce el camino. Mas el buey maduro es el que tiene la experiencia por donde se camina para poder arar la tierra de una forma uniforme y que la cosecha y las semillas no se pierdan. Pero ¿qué aprendemos cuando nosotros estamos enyugados con Jesús o cuando estamos en un yugo con Jesús? Ojo a las palabras de Jesús, y es que Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es la docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Docilidad significa ser sumiso, significa ser obediente. La suavidad quiere decir ser pacíficos, y esto depende en el trato que hacemos con las otras personas. Significa también amabilidad y significa ser agradable para los demás. Pero la humildad es una virtud moral contraria a la soberbia que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar bien o obrar en bien de los demás. Pero en sí, ¿qué es la humildad? La humildad permite a la persona ser digna de confianza, ser flexible y ser adaptable. En la medida en que uno se vuelve humilde, adquiere grandeza en el corazón de las demás personas. De la humildad de corazón que habla el Señor Jesús, no es aquella humildad que nosotros como humanos o como personas queremos ver físicamente, porque muchos de nosotros relacionamos la humildad con pobreza, relacionamos la humildad con vestirnos sencillos, con ser personas que aparentan pobreza. Y es que la humildad no tiene que ver con esto, no tiene que ver con los recursos que tú tienes, no tiene que ver en cómo te vistes, no tiene que ver con el estatus social o económico que tú puedas tener. La humildad de la que habla el Señor Jesús es una humildad en el corazón. La humildad de la que habla el Señor Jesús es que nosotros debemos de reconocer nuestras capacidades, nuestras habilidades y nuestras cualidades, las cuales son limitadas, ya que nosotros no podemos hacer todo. Pero el Señor Jesús, al decirnos, tomar mi yugo, aprender de mí que soy manso y humilde, nos quiere decir de que debemos de aprender de su humildad, de su mansedumbre y saber que las capacidades del Señor, sus habilidades son ilimitadas. Él es todopoderoso y nosotros somos limitados. Debemos de reconocer que necesitamos de Dios. A esa humildad se refiere Cristo Jesús, no a la humildad física o a la humildad de la que te estaba hablando, de aparentar una humildad falsa, porque puede que haya mucha gente que sea pobre, que no tenga ropa bonita y tú puedas decir esa persona se ve humilde, pero en su corazón hay orgullo y no reconoce a Dios en sus caminos. Entonces esa humildad no es la que quiere el Señor, sino es la humildad de reconocer que necesitamos de Dios. ¿Qué aprendemos de Jesús? Según el pasaje bíblico que leímos, el Señor Jesús nos está dando un mandato de llevar su yugo, lo que se convierte para sus discípulos en una obligación, en un deber. El discipulado tiene que ver más con el carácter que con el conocimiento. El propósito de Jesús es que nosotros seamos como Él, porque Dios tiene más interés en el obrero que en la obra que hace el obrero. Aprendemos de Él, de cómo vivir. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor cuando nos dice aprended de mí? Nos está diciendo aprended de mi carácter.
Cuando el Señor nos dice aprended de mí, nos está diciendo que aprendamos de su vida, que aprendamos de su carácter, no solo de sus enseñanzas, no solo tener el conocimiento de sus palabras, sino tener una experiencia con el Maestro, aprender de la vida de Él y, o mejor dicho, imitar el carácter, imitar la vida de Jesús, pues los frutos del Maestro son frutos dignos de imitar. No os unáis en yugo desigual. Dice la palabra en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Aquí les presento un yugo desigual. Pueden observar en la imagen a un buey con una mula. Ese es un yugo desigual. Ese yugo no puede trabajar unido. ¿Por qué razón? Porque el buey es más fuerte que la mula. El buey siempre va a arrastrar a la mula, pero los surcos o la tierra no va a quedar uniforme, sino que la tierra al arar con este yugo va a quedar hecha un desastre y por lo cual la cosecha se puede perder. No podemos estar en un yugo desigual. No podemos estar con el pecado al mismo tiempo que buscando al Señor. No podemos vivir una doble vida y debemos dejarnos dirigir por el Señor. Debemos dejarnos dirigir por el Maestro. Debemos también de saber o escoger con quién nos relacionamos, pues nosotros adquirimos el carácter o aprendemos del carácter de las personas con las que nos relacionamos. Pueden ser personas dentro de nuestro círculo familiar o amigos, o pueden ser compañeros o vecinos, e incluso puede ser hermanos de la iglesia. Recuerda que las personas se conocen por sus frutos. Cuando hablo de escoger las relaciones y de no unirnos en yugo desigual, no estoy diciendo de que tú no te puedas relacionar con mucha gente que no está en los caminos de Dios, sino que lo que te estoy diciendo es que no debes de practicar las cosas que ellos hacen, porque te pueden alejar de Dios, te pueden llevar a vivir una vida pecaminosa. Pues si tú te juntas con personas que les gusta robar, puedes empezar a robar. Si tú te juntas con personas que son mal habladas, tú empiezas a hablar de esa misma manera, porque esas relaciones te pueden influenciar en tu vida. Por eso la relación más importante como discípulos del Señor que debemos de tener es la relación con nuestro Maestro, con Cristo Jesús, porque entre más nos unamos en yugo con Él, entre más nosotros nos relacionemos con Él, más nos iremos pareciendo a Él y más irá menguando nuestro carácter y podrá ir creciendo el carácter del Señor en nuestras vidas. El ejemplo de los discípulos. Mira lo que dice Hechos 1, el 4. Cuando Jesús ascendió a los cielos, Jesús les dio unas instrucciones o les dio unos mandatos a sus discípulos y les dijo, y estando Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este fue el mandato que Jesús le dio a sus discípulos antes de subir al cielo. Pero este mandato se divide en algunas fases y la primera instrucción que Jesús les da es que ellos tienen que esperar a las instrucciones, porque a los discípulos aún les faltaba algo en su carácter, y es que tal vez ellos no estaban aún listos para poder llevar su palabra y para poder hacer discípulos a otras personas. Y la segunda fase es que ellos iban a recibir el poder del Espíritu Santo, pero este poder les iba a servir para predicar la palabra con entendimiento, para ponerla en práctica, para menguar ese carácter con el que habían estado luchando todo ese tiempo que estuvieron con Jesús, porque si nos damos cuenta, cuando Jesús fue crucificado, todos ellos volvieron atrás y era porque ellos aún necesitaban algo más después de la relación con Cristo y era el poder
del Espíritu Santo. Cuando este poder descendiera sobre ellos, ellos ya iban a estar listos. Ellos iban a comenzar o iban a seguir, mejor dicho, el ministerio de Cristo Jesús. Y el tercer mandato o la tercera fase de esta instrucción que el Señor les da es ser testigos a toda la humanidad. Ellos debían hablar de su experiencia con Cristo Jesús, debían de hablar de su vida diaria con Jesús, de las enseñanzas de Jesús, de cómo Él hizo muchos milagros, de cómo Él sufrió en la cruz y de cómo Él resucitó. Nosotros, como discípulos del Señor, debemos de hablar de la obra de Cristo a todas las personas. Tú puedes decir, pero ¿a quién le hablo? Puedes empezar con las personas que están en tu casa, con tus vecinos, con las personas que están a tu alrededor, tus amigos, tus compañeros de trabajo o personas con las que tienes una cercanía. Tú debes ser testigo para el Señor. ¿Y qué significa ser testigo? Ser testigo significa dar fe de algo. Tú puedes dar fe de que Cristo Jesús ha hecho una obra maravillosa en tu vida. Yo doy fe que Cristo Jesús ha cambiado muchas áreas de mi vida. Por eso nos convertimos en testigos. Tal vez nosotros no vivimos una relación con Cristo corporalmente, pero la vivimos con Él espiritualmente, unidos en yugo con Él por medio del Espíritu Santo. Y sabe que es lo mejor, que Cristo transforma nuestras vidas. Él nos dirige y tú tienes que hablar de esa obra redentora que Cristo ha hecho en tu vida con todas las demás personas de la humanidad. El Espíritu Santo es el factor más importante en ser discípulos del Señor, porque el Espíritu Santo es el medio por el cual nosotros estamos unidos con nuestro Maestro, con Cristo Jesús. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el que nos guía para ser discípulos del Señor. Es el que nos guía a la verdad y esa verdad está nada más en Cristo Jesús. Juan 14:26 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es quien nos enseña, quien nos recuerda las instrucciones de nuestro Maestro, de Cristo Jesús, nuestras enseñanzas que hemos recibido a través de las palabras del Señor. Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mira qué importante esto que dice. No solo nos hace sus discípulos el Espíritu Santo, sino que forma un vínculo más fuerte de padre a hijo. Este vínculo no solo es de maestro a estudiante, sino es un vínculo más fuerte, un padre a un hijo, porque el Espíritu de Dios, el que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. Nosotros recordamos las instrucciones de nuestros padres, las instrucciones que nos daban nuestros padres, las enseñanzas que nos daban, las correcciones que nos daban. Y es que el Espíritu Santo testifica que nosotros somos de Dios y el Espíritu Santo es quien nos moldea y nos hace parecernos más a Cristo, pues nos mantiene unidos a Él. Vamos a hablar un poco del carácter de Jesús, pero vamos a definir el carácter. El carácter es el verdadero yo, lo que implica la mente, las emociones y la voluntad, y estas pueden ser influenciadas por nuestras experiencias, por nuestra educación, por nuestras creencias y también influenciadas por nuestras relaciones. Pero aquí hay algunas características del carácter de Cristo, y es que Cristo era una persona sumisa y obediente. Cristo tenía amor para Dios, tenía amor para los suyos y amor para la humanidad. Cristo vivía una vida
de oración. Vivía también una vida en santidad, una vida apartada para Dios al servicio exclusivo de nuestro Señor. Y también Cristo practicaba la mansedumbre y la humildad. Cristo tenía fe y esperanza y sobre todo tenía compromiso. Mira lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La clave de este versículo es la renovación de vuestro entendimiento, la transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento, lo que implica que nosotros debemos de renovar nuestro carácter, renovar nuestra mente, renovar nuestras emociones, renovar nuestra voluntad y hacerla a la voluntad de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Es necesario que nosotros seamos transformados y renovados para que podamos saber cuál es la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Mira lo que dice Efesios 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este versículo tiene mucho que ver con lo que Jesús les dijo a sus discípulos, allá donde les dijo, si quieren ser mis discípulos, tomen su cruz cada día. Y es que debemos de morir a nuestra pasada manera de vivir, ya que estamos despojándonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, deseos que no son agradables para Dios. Y dice también el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, lo que quiere decir que debemos de tener un nuevo nacimiento en el espíritu de Dios, pero ese nuevo nacimiento comienza en el espíritu de vuestra mente, renovado en el espíritu de vuestra mente. Y también dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El vestirnos del nuevo hombre significa vestirnos como Cristo anduvo en esta tierra, vestirnos con la mansedumbre y la humildad de Cristo, vestirnos con la sumisión y obediencia de Cristo, tener amor para Dios, amor para nuestro prójimo, amor para toda la humanidad, vivir una vida en oración, en santidad y sobre todo un compromiso con nuestro Dios. La Biblia nos enseña que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el punto clave, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Estamos hablando de un nuevo hombre creado según Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Por eso nosotros debemos de transformar nuestro entendimiento, transformar nuestra mente, nuestro espíritu, para poder llegar a la perfección de Cristo Jesús. San Juan 14, Jesús les dijo a sus discípulos, mira esto, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros si no al mundo? Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Tal vez muchos se preguntarán, ¿cómo es que Judas, siendo discípulo del Señor, teniendo una relación con el Señor, traicionó al Maestro? Y la respuesta está en estas palabras de Jesús, porque dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Judas nunca amó a su Maestro, pero podemos ver en los 11 discípulos que quedaron después que Jesús resucitó,
que ellos siguieron las enseñanzas de Jesús, que ellos hicieron más discípulos, que ellos encontraron un sustituto para Judas y que ellos amaron a su Señor, amaron las enseñanzas de su maestro, pues guardaron su palabra, y no solo guardaron su palabra, sino que hicieron también su obra con la ayuda del Espíritu Santo. En conclusión, para ser discípulos necesitamos tener una relación íntima con el maestro. Debemos de ser instruidos por sus enseñanzas en la palabra escrita, uniéndonos en un yugo con Cristo Jesús. Debemos de ser guiados y transformados por el Espíritu Santo, pues este es el que nos mantiene unidos a Cristo. Debemos de imitar la vida del Maestro, imitando su carácter en nuestras vidas. Y sobre todo, debemos de ser obedientes a sus instrucciones, a sus mandatos, guardar su palabra para ver con claridad la voluntad del Padre. Espero esta enseñanza haya sido de mucha bendición para tu vida y que puedas ponerla en práctica y que puedas aprender cada día más del Señor, puedas relacionarte cada día más con Él y sobre todo amarle a Él para poder guardar su palabra, para poder hacer su obra perfecta y poder ir menguando nuestro carácter. Déjame orar por ti en esta hora, ahí donde está. Te pido que cierres tus ojos y que puedas orar conmigo en esta hora. Gracias, Señor Jesús, por las palabras que tú nos has dado, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que debemos de tener una relación íntima contigo, Padre, para poder ser mejores cada día, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, bendigo a todos los que han escuchado esta enseñanza, Padre. Bendigo a todos los que están, Señor, haciendo el esfuerzo, Padre, por agradarte, Padre, para poder hacer tu voluntad, para poder hacer o poder ser tus discípulos, Padre, y no solo tus discípulos, sino tus hijos, Señor, y poder amarte, Padre Santo, cada día, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El próximo miércoles estaremos hablando acerca del compromiso. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles.